Hola, ¿cómo están, querida comunidad de Geriatría con Sentido? Me da, como siempre, muchísimo gusto poder compartir toda esta información con ustedes. Ya saben que siempre tocamos temas recientes, temas reales, que es lo más importante, temas actualizados acerca de todo lo que tiene que ver con el adulto mayor. Ya me conocen, yo soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Les voy a hacer una pregunta de manera directa y es, ¿alguna vez les ha tocado a ustedes en algún momento o han conocido a alguien que esté al cuidado de un adulto mayor por mucho tiempo? O sea, que a lo mejor tenga una enfermedad crónica, cualquiera, y que pues bueno, se le estén brindando esos cuidados, y que al final de cuentas pues el adulto mayor por alguna razón muere y a veces la familia no está preparada. Bien, esto va en relación precisamente a un caso que vi de una señora que estaba a cargo de su esposo, como hay muchísimos casos de estos. El adulto mayor era una persona completamente sana previamente, no tenía ninguna enfermedad, no se conocía con diabetes, hipertensión, nada, pero desafortunadamente le diagnosticaron una enfermedad bastante severa de tipo cancerígeno, el cual pues le generó bastantes complicaciones al paciente. Pero no solamente al paciente, también a la señora o su esposa que era la que la cuidaba. ¿Por qué digo esto? Porque la señora pues estaba acostumbrada a ver a su esposo siempre jovial, regio, sano. Y después cuando su esposo está enfermo, pues entonces ella empieza a adaptarse. Fíjense ustedes, ella empieza a adaptarse a la enfermedad de su esposo. Porque yo cuando fui a verlo, la verdad es que el señor estaba bastante incapacitado en muchas cosas y la señora estaba muy bien adaptada, o sea, sabía hacer muchas cosas. Aprendió a movilizarlo, aprendió a manejar sondas por las sondas nasogástricas, le administraba incluso hasta a veces hasta medicamentos. O sea, a mí me sorprendió la señora porque realmente se adaptó muy bien a vivir con la enfermedad de su esposo. Obviamente tenía ayuda también de enfermería y bueno, de la mía también. Sin embargo, ella se dio la habilidad, porque así fue, ella no era ni doctora, ni enfermera, ni nada. Ella se dio la habilidad para poder atender a su esposo de una manera increíble. Yo creo que no había visto yo algo así, por eso también comparto esta historia con ustedes. Sin embargo, no todo fue bueno. ¿Por qué? Porque la señora aprendió a vivir con la enfermedad de su esposo, pero le faltó algo muy importante. ¿Sí? No se preparó para el fallecimiento de su esposo, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque ella, bueno, pues estaba todo el tiempo ahí, le pasaba cualquier cosa y rápidamente acudía porque tenía miedo de que se fuera. Entonces, la vida de ella prácticamente se fue solamente a su esposo y a los cuidados de su esposo. Pero ella nunca hizo un duelo anticipado, que eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué pasa entonces cuando yo no me preparo, ¿sí?, ante un desenlace inminente de un fallecimiento? Porque sabíamos, incluso ya se lo había yo comentado, que su esposo en algún momento iba a fallecer, pero ella como que lo negaba, como que no quería, como que no estaba pues muy de acuerdo en eso. Ella seguía con los cuidados y cuidados y cuidados, pero cuando falleció el señor, desafortunadamente ella se puso muy mal. Incluso en ese momento, cuando falleció, pues me hablaban por teléfono y todo, la señora se puso mal, se le bajó la presión, la tuvieron que hospitalizar porque obviamente fue la reacción pues bastante catastrófica para ella. Fue un desenlace bastante trágico para ella, entonces incluso posteriormente, ya después, tuvo que empezar a tomar medicamento por el mismo duelo de su esposo, en el cual ella nunca se preparó, desafortunadamente. Entonces, vamos directamente con la información acerca de los duelos anticipados, en este caso en el contexto de un adulto mayor con una enfermedad crónico-degenerativa. Bienvenidos. Muy bien, comunidad de Geriatría con Sentido. Entonces, cuando hablamos de un duelo, cuando estamos hablando de duelo, como ya sabemos, es esta reacción que tenemos nosotros de manera emocional ante una pérdida.
cualquier tipo de pérdida. En el ejemplo que acabo de poner, pues fue la pérdida de su esposo, la cual ella ya sabía que su esposo iba a fallecer, que tenía una enfermedad porque estuvo muchos meses cuidándolo, pero esos meses que estuvo cuidándolo, ella no se daba cuenta que en algún momento su esposo se iba a ir. Y hablamos del duelo, pero hablamos del duelo anticipado. Si nosotros ponemos un ejemplo de algo anticipatorio, es por ejemplo, a lo mejor si voy a presentar un examen, ¿no? Si voy a presentar un examen, pues me pongo a estudiar desde antes para poder aprobar el examen. No sé, un deportista. Si un deportista quiere ganar una medalla o quiere ganar un torneo, pues me tengo que preparar desde antes para hacer pesas o correr o no sé, para prepararse y poder ganar la copa o lo que sea. Entonces me tengo que preparar desde antes. Y en el duelo anticipatorio pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que prepararnos desde antes, ¿sí? Cuando vemos que a lo mejor un familiar cercano a nosotros tiene una enfermedad, la cual probablemente sea incurable. Pero a veces este duelo anticipatorio, por supuesto que no se da, porque lo rechazan, porque lo niegan, porque no lo quieren, porque no le gustan, porque a lo mejor no quieren hacer el duelo anticipatorio o porque nadie se los dice. En el caso que yo puse al principio, desafortunadamente me hablaron en una etapa ya muy avanzada y el desenlace ocurrió muy pronto. Entonces no me dio tanto tiempo de avisarles con anticipación de que se fuera preparando para eso. Por eso es muy importante este tema. Ahora, hay que saber entonces que ir viendo a un familiar, imagínense ustedes que están con un familiar allí y que lo ven deteriorándose físicamente, lo ven deteriorándose mentalmente, lo ven deteriorándose emocionalmente día con día. Y la situación sigue avanzando y sigue avanzando. Imagínense esa terrible situación, ¿no? Y eso, por supuesto, genera angustia, genera dolor, genera frustración de ver que mi familiar, que mi papá, que mi mamá, que mi esposa, que mi esposo, que mi abuelo, que mi abuela, realmente no mejora. No mejora, al contrario, se va deteriorando más. Frustración es algo muy común. Y este duelo anticipatorio con lo que estoy platicando, habitualmente ocurre por micropérdidas, así lo llamo yo, lo llaman como microduelos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo, por ejemplo, en el caso que acabo de poner, el señor, ¿sí?, pues estaba al cuidado de su esposa. Entonces, el señor tenía ciertos rasgos característicos de personalidad. Por ejemplo, decía la señora que él era muy bromista, que le gustaba mucho el humor, muy humorístico. Era una personalidad de él. Entonces, conforme fue avanzando la enfermedad, esa gracia que él tenía, ese humor que él tenía, esa capacidad de que le gustaban las bromas al señor, se fueron perdiendo. Por ejemplo, esa es una micropérdida, una personalidad. Es que antes le gustaba, no sé, le gustaban las bromas y ahora ya no le gustan. Antes le gustaba hablar mucho, era muy platicador y ahora como que ya no platica tanto. Antes le gustaba sonreír mucho y ahora como que está muy serio, como que está como que muy apagado, ¿sí? Entonces, esas son las micropérdidas que se van presentando conforme la enfermedad va avanzando, ¿sí? Y eso, por supuesto, que también pues genera dolor y frustración en la persona. Bien, ahora, todo esto es muy importante porque cuando nosotros vamos evaluando estas micropérdidas, ya no habla como antes, ya no piensa como antes, ya no se mueve como antes. Entonces, probablemente si yo soy consciente de esas micropérdidas, puedo ir elaborando un duelo anticipado. ¿Por qué? Porque si yo sé que ya no habla como antes, que a lo mejor ya no camina como antes, que ya no es bromista, entonces probablemente sé que el desenlace se acerca, el desenlace de la muerte. Pero si no soy consciente de eso, entonces no puedo yo trabajar este duelo anticipado. Y no trabajar un duelo anticipado, pues por supuesto que me va a traer enfermedades, como lo hemos comentado en varios videos aquí de el duelo. Bien, ahora, hacer un duelo anticipado, y esto es muy importante que se recalque, no quiere decir que cuando llegue el fallecimiento de un familiar muy cercano de ustedes, entonces ya no voy a tener dolor. Entonces ya todo va a estar bien y todo va a estar más tranquilo porque hice un duelo anticipado. No quiere decir eso. Quiere decir entonces que el dolor o que el sufrimiento o que la tristeza o lo que sea
va a ser menor, pero eso no quiere decir que no haya. Por eso se hace el duelo anticipado, para que no caiga ahora sí como si fuera un balde de agua fría esta pérdida tan importante. Porque si cae como un balde de agua fría, así me entro en shock rápidamente y pasa como en el caso que acabo de mencionar, que la señora se puso pues muy mal físicamente y emocionalmente, ¿no? Entonces, digamos que el duelo post-mortem, o sea, el duelo después de la pérdida, pues probablemente pueda ser más tranquilo, puede ser un poco más sereno, un poco más predecible, menos tormentoso, ¿sí? Que si obviamente me caí de repente, por así mencionarlo, ¿no? Entonces, hay varias situaciones, porque incluso esto lo he comentado con algunas familias, y hay algunas familias que me comentan, y obviamente lo comento con ustedes de manera particular, que a veces dicen, pero doctor, ¿cómo voy a hacer yo un duelo si aquí todavía sigue mi esposo? Si él todavía no se ha muerto, ¿por qué voy a hacer un duelo si él sigue aquí? Es simplemente nada más para irnos preparando. El hecho de hacer un duelo no quiere decir que ya no va a estar, o que si yo estoy aquí y tratarlo como si ya no estuviera, como si ya no existiera. No se trata de eso. Se trata de estabilizar nuestras emociones desde antes para poder entonces después no caer en estados de shock tan profundos. Bien, entonces voy a ir directamente con las recomendaciones porque quiero que queden bastante claro. Esto que estoy mencionando es bastante común, es más común de lo que ustedes pueden llegar a creer. Incluso si ya has tenido un caso, si uno de ustedes me está escuchando y está en un caso muy particular como este, quiero que me dejes aquí tu historia, si estás pasando por algo similar de este duelo anticipado en una enfermedad crónico-degenerativa en un adulto mayor, para poder ver, que nos comentes qué pasó, qué sucedió, por qué se dio, cómo terminó, porque a través de las historias es como nosotros vamos aprendiendo acerca de esto. Así que en el siguiente bloque voy a comentarte directamente algunas de las recomendaciones más sencillas que puedo compartirte para el duelo anticipado. Muy bien, comunidad de Geriatría con Sentido, recuerden que estamos hablando acerca de los duelos anticipados en el contexto de un adulto mayor enfermo, una enfermedad terminal, y los familiares. Estas recomendaciones que voy a dar es para que ustedes, si están en esta situación, puedan anticipar un duelo, elaborar un duelo desde antes, para que cuando llegue el desenlace final, obviamente no sea tan poderosa esta descarga emocional que se puede presentar. Bien. Punto número 1 es compartir información veraz. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en todo momento, entre el médico que esté a cargo y entre todos los miembros de la familia y principalmente con el paciente, se debe de compartir información real. ¿Qué enfermedad tiene? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? ¿Qué pronóstico tengo? Si ya voy a fallecer, ¿sí? Tiene que ser siempre información real, porque cuando se empieza a compartir información real, es entonces cuando en mi mente, nuestras emociones se empiezan a preparar para precisamente el duelo. Porque si entonces estamos compartiendo información que es irreal, que a lo mejor puede vivir más, que a lo mejor le queda mucho tiempo de vida, entonces me voy haciendo creencias en mi mente de algo que no va a suceder. Entonces yo les comparto que en todo momento debemos de compartir siempre información real, información veraz. Bien. Punto número 2. Permitir que todos participen. Esto quiere decir los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor está el adulto mayor al cuidado de solamente, no sé, una hija, y todos los demás hijos no saben absolutamente nada. No, pues es que no sé cómo está mi papá, mi hermana no me avisa nada, no me informa nada. Todos tienen que estar, o si no están participando, mínimo que estén informados. ¿Para qué? Para que entonces toda la familia tenga la misma información de que el desenlace está cerca. Y entonces todos puedan hacer un duelo anticipado. No solamente la cuidadora o el cuidador que está directamente allí. Por eso una de las funciones, y también ya lo hemos comentado acá, una de las funciones de los cuidadores principales o las cuidadoras es que informen a los demás miembros de la familia. Por eso es importante permitir que todos participen, y si no participan, que estén informados, aunque sea. ¿Sí? Bien.
Punto número 3. Respetar las reacciones de los demás. Como ya lo hemos comentado aquí también en Geriatría con Sentido, cada persona, cada ser humano tiene una reacción diferente al duelo. Yo siempre digo que cada duelo es particular, cada duelo es privado, cada duelo es de ustedes, cada duelo es diferente, incluso entre los miembros de la familia. Si se muere, por ejemplo, un adulto mayor, los hijos, pueden ser a lo mejor 3, 4 hijos, esos 3 o 4 hijos van a tener un duelo diferente, porque cada uno tiene diferentes herramientas psicoafectivas. Entonces, si yo respeto las reacciones de los demás, de que, a ver, tu hermano, ¿por qué estás llorando así tanto? A ver, cálmate. O la otra, a ver, ¿tú por qué no lloras? ¿Por qué te pasa si no ves cómo está mi papá? O sea, hay que respetar todo. Y cuando respetamos nosotros las reacciones también de los demás, entonces nosotros mismos también vamos a anticiparnos a este duelo o a esta muerte que pueda estar sucediendo. Entonces, por favor, en todo momento, para tener también una dinámica familiar sana, es respetar las reacciones de los demás ante la enfermedad. Bien. Punto número 4, y esto puede ser controversial. Acuérdense que siempre hablar de la muerte es controversial. Y en un adulto mayor es también algo muy importante. Entonces, dialogar sobre la muerte. Dicen, doctor, ¿cómo voy a hablar de la muerte si ahí mi mamá está todavía ahí? ¿Cómo voy a hablar de la muerte si mi papá está ahí, está vivo? ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a interiorizar que en algún momento mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela está muy mal, no tiene absolutamente nada de malo empezar a hablar sobre la muerte. De empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que cabe la posibilidad de que mi abuelo muera, de que mi papá muera. Y podemos ser conscientes de eso. No tiene nada de malo hablarlo desde antes. Incluso con la familia, ahí pueden hacer una reunión, probablemente a lo mejor fuera del cuarto donde está el adulto mayor, y empezar a dialogar. Estamos conscientes de que ya va a morir, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces ya todos empiezan a asentar un poco las emociones, ¿sí? Y a empezar a generar este duelo anticipado. Y esto no nada más entre los miembros de la familia. Recuerden que una de las principales razones por las que también estamos hablando aquí de esto es que el paciente, el adulto mayor, tiene derecho a saber qué es lo que está sucediendo. Y si en algún momento también podemos hablar de la muerte con el paciente, sería magnífico y sería espectacular. ¿Lo he visto pocas veces? Sí, lo he visto pocas veces, porque todavía vivimos en sociedades en donde la muerte es un tema tabú, pero si nosotros como familiares concientizamos la muerte y el mismo paciente también es consciente de su propio fallecimiento, entonces el duelo se empieza a generar, tanto en el paciente, pero también en ustedes. Entonces, no se les olvide, dialogar sobre la muerte en todo momento. Bien. 5. Priorizar al enfermo, priorizar al paciente. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere arreglar? ¿Qué quiere compartir? ¿Qué le duele? ¿Qué no le duele? ¿Qué quiere comer? O sea, todo lo que tenga que ser con el enfermo lo tenemos que priorizar en ese momento. ¿Para qué? Porque luego entonces pasa de que llega a fallecer y, ay, no le dije, no le comenté, me faltó esto, no le pedí perdón, algo, no sé, no le compartí algo que yo quería decirle, etc. Entonces siempre es importante que en todo momento la familia esté allí y le brinde todos los cuidados que sean necesarios en ese momento, para que cuando llegue la muerte yo no me sienta mal, no me sienta culpable, no me sienta como que, ay, me faltó algo. Que no falte absolutamente nada. Y cuando no falta absolutamente nada y di todo, entonces priorizo al enfermo y el duelo anticipado, por supuesto, se está elaborando desde mucho antes. Bien. Punto número 6. Planificar o planear las cosas. ¿Sí? Aquí yo le puse, por ejemplo, el funeral, si son católicos, por ejemplo, la iglesia o alguna otra religión, cremar, si lo van a cremar, si lo van a enterrar, etc. ¿Sí? Siempre es importante que si una familia es consciente de que su familiar va a fallecer,
No tiene absolutamente nada de malo, no tiene nada de raro y empezar a planear. ¿Cuánto va a costar? ¿A dónde lo vamos a llevar? ¿Qué funeraria le vamos a hablar? No sé. No sé, a lo mejor el dinero, quién va a trasladarlo, todo, absolutamente todo, desde antes. Recuerden también que en este tipo de situaciones, en el duelo anticipado, es ir planeando. Entonces, si una familia planea desde antes, entonces el duelo anticipado se empieza a elaborar. Muy importante. Y al final de todo, como ya también lo hemos comentado en Geriatría con Sentido, por eso es el nombre de Geriatría con Sentido, porque todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Reflexionar sobre el sentido de la muerte. ¿Qué tiene que aprender la familia? ¿Qué tengo que modificar a partir de ahora? Mis emociones, ¿cómo van a estar ahora? Mi manera de ver la vida, ¿cómo va a ser ahora? A partir de la enfermedad y del fallecimiento. Entonces, esta reflexión que van a hacer ustedes como familia a través del aprendizaje que van a tener de esta pérdida, les va a ayudar a encontrar un sentido en la muerte. Entonces, no se les olvide que todas estas recomendaciones son muy importantes para un duelo anticipado. Muy bien, comunidad de Geriatría con Sentido, pues espero que esta información acerca de los duelos anticipados, de la muerte, de la familia, de un adulto mayor enfermo, les haya sido de utilidad. Como siempre, nosotros seguimos aprendiendo, todo el mundo aprendemos aquí en el canal. Ya somos una comunidad bastante grande, por supuesto que vamos a seguir creciendo. Esto no se va a detener aquí. Quiero que me dejes aquí en los comentarios si tienes alguna experiencia acerca de esto. Por favor, aquí déjamelo para poder conocernos un poco más y compartir experiencias. También es muy importante que te suscribas al canal para que te lleguen todos los videos a tiempo y no te pierdas ninguna de estas informaciones que compartimos aquí en Geriatría con Sentido. Recuerda que la filosofía que tenemos con todos nosotros es acción. Aprendo, aplico. Aprendo, aplico para poder transformarnos lo más pronto posible. También te voy a dejar aquí todas las redes sociales. Recuerda que en TikTok estoy haciendo videos personalizados. Me han estado dejando comentarios, estoy contestando sus preguntas para que no te pierdas nada también de esa plataforma. También para toda la gente que se ha comunicado para asesorías personalizadas, un abrazo, más información en Instagram, Facebook y WhatsApp. Soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Y recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.